Vamos a orar antes de empezar. Mi Dios, gracias Señor por poder estar aquí, Jesús. Gracias por poder estar libremente y poder acudir a tu palabra, a ver lo que tienes que revelarnos, Señor, a través del libro de Jonás. Ayúdanos a quitar toda distracción, Señor. Ayúdanos a concentrarnos y a estar humildes, Señor, ante tu palabra, ante la presencia que muestras en Jonás, ante el corazón que nos estás manifestando aquí, Jesús. Y ayúdanos a tener valor, a tomar los retos que nos lanzas. En tu santo nombre, amén. Como sabéis, la historia de Jonás, para recopilar un poco los que no habéis estado, os recomiendo que si no habéis visto las dos predicaciones anteriores, que acudáis al canal de YouTube y veáis la predicación de Itiel y de Rebeca. Y para hacer un poco de resumen, Jonás era un profeta de Israel y Dios le manda una misión que le resulta muy incómoda a Jonás, que es ir a predicar, o mejor dicho, ir a advertir a los peores enemigos de Israel acerca de su pecado. Y Jonás lo que hace es salir corriendo y huye. Y huye y compra el billete al sitio más alejado que podía encontrar, que era Cádiz. Y entonces, en ese barco, se sube Jonás, se deprime, se va al fondo del barco y empieza a haber una tormenta tremenda y todos los marineros intentan luchar para poder sacar a flote el barco y de repente sale Jonás y empiezan a ver qué ha pasado y Jonás se da cuenta que ha sido por él y le dice Jonás a los marineros que lo echen al mar. Es decir, Jonás prácticamente se suicida. Y cayendo Jonás en el fondo del mar, de repente Dios manda un pez y lo rescata. Y Jonás se acuerda de Dios, de la misericordia de Dios. Y le pide a Dios misericordia. Y se rinde ante Dios. Entonces, llegamos al capítulo 3 y el pez escupe a Jonás en tierra, ¿vale? Esta ciudad de Nínive, a la cual Dios había mandado a Jonás, está cerca de la ciudad de Mosul. Y todos conocemos la ciudad de Mosul porque últimamente sale mucho en las noticias. Es una ciudad que está en Irak y que ha sido uno de los bastiones del Estado Islámico, ¿no? Y buscando información sobre Nínive, sobre Mosul, sobre cómo estaban, empecé a ver algunas noticias que me impactaron un montón, sobre todo algunos testimonios de niños que contaban cómo ha sido su experiencia habiendo estado sometidos al Estado Islámico, cuáles han sido las torturas que han recibido sus familias, cómo utilizaban a niños de escudos humanos, cómo cogían a un pequeño niño de 7 años y lo llenaban de un cinturón de explosivos y lo mandaban a una comisaría para que se explotara. Y ves todo eso, y yo que soy padre, lo que me surge por dentro es destruirles. Es lo que me surge por dentro. Y pienso en Dios y digo, Dios, ¿tú qué sientes por ellos? ¿Qué podemos sentir por gente que es capaz de hacer esos crímenes? ¿Cuál es tu plan con ellos? Y luego ves otras noticias. Y en otras noticias lo que ves es, por ejemplo, un asesino de Estado Islámico que le mandaron a espiar y asesinar a un pastor en Turquía, entra en la iglesia, escucha la predicación y cae rendido a los pies de Jesús. O escuchas otro que fue a asesinar a un creyente y este creyente le dijo, sé que me vas a matar, pero quiero que tomes esto. Y le da su Biblia. Este soldado de Estado Islámico lo mata, pero luego en su casa lee la Biblia y se arrepiente. O luego ves a uno de los fundadores de Hezbollah, que después de que cayera el régimen de Saddam Hussein, porque él era un general del ejército de Saddam Hussein, va a Turquía, va a la universidad y empieza a estudiar cómo son las religiones en el mundo y cómo las religiones en el mundo han afectado a la sociedad. Y descubre a Cristo en ese estudio. Dios tiene un plan. Y a veces no entendemos lo que Dios hace. A veces no podemos compartir qué es lo que Dios está planificando. A veces no es fácil eso. El libro de Jonás es un libro peculiar. Y es un libro que nos da respuestas a preguntas tan difíciles como esta. Es un libro bastante curioso, porque es el único libro del Antiguo Testamento que trata sobre un profeta, pero no un profeta que viene a dar una profecía muy larga como Isaías o Jeremías, sino que es un libro en el que la revelación es la propia vida de Jonás. Y está escrito de una forma literaria muy curiosa, es lo que se llama una pericopa. Tiene una especie de simetría. Y ves que el capítulo 1 y el capítulo 3 se parecen, el capítulo 2 y el capítulo 4 se parecen, están relacionados. Y si queremos buscar cuál es el centro del mensaje de Jonás, tendríamos que buscarlo por la mitad. Y si vamos más o menos por la mitad del libro de Jonás y nos vamos al capítulo 2, al versículo 9, vemos que termina de esta manera, que dice:
La salvación viene del Señor. Y este es el mensaje principal del libro de Jonás. Dios es un Dios que salva. Dios tiene un plan de salvación. Y sobre esta idea central vamos a ver el capítulo 3. Y vamos a ver en el capítulo 3 tres principios de cómo se desarrolla el plan de salvación. El primer principio tiene que ver con nosotros. Dios usa a sus siervos, Dios usa a los creyentes en ese plan de salvación. Pero una de las cosas primeras que hace Dios es tratar con sus siervos. El segundo principio que encontramos es que, aunque nosotros somos usados en el plan de Dios, nosotros no tenemos derecho a poner barreras y a limitar las expectativas de lo que Dios hace. Y el tercer principio es que no hay nadie suficientemente alejado al que Dios no pueda rescatar. Nosotros no determinamos el límite y el alcance de la salvación de Dios. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a empezar desde el 2.7 para entrar un poco en contexto. Jonás 2.7 dice: Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó, y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido aproximadamente de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: Dentro de 40 días Nínive va a ser arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: Ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna y no pasten ni beban agua. Un momento, es muy largo. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino, y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, y entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vale, lo que estamos viendo en el capítulo 3 es algo parecido a lo que veíamos en el capítulo 1, ¿no? Vemos al mismo Dios ofreciendo la misma misión para ir al mismo lugar, al mismo profeta. Es el mismo Jonás. Si fuera el mismo Jonás, ¿sabéis lo que pasaría? Que entonces Dios le diría a Jonás: vete a Nínive. Jonás volvería a salir corriendo, volvería a ir un barco, volvería a naufragar y un pez volvería a recogerle. Y nunca saldríamos de ahí. Porque Jonás no es el mismo en este capítulo 3. Si recordamos un poco lo que nos contó Itiel en la primera predicación sobre esta serie, nos recordaba que Jonás era un profeta muy, muy interesante, era un profeta con una misión peculiar. En 2 de Reyes 14, 23 al 27, se cuenta cómo Jonás tuvo la misión de profetizar una victoria para el reino de Israel. Era un profeta con una misión bastante popular en la corte, digamos. Todos los demás profetas predicaban contra los pecados de Israel y predicaban arrepentimiento, y Jonás no. Jonás predicaba acerca de la supervivencia del reino. Y por eso entendemos lo que decía Itiel sobre el síndrome de Jonás, que era un patriotismo tan arraigado en Jonás, un sentido de amor tan grande por su país, que lo amaba mucho más que la misión de Dios. Por eso cuando Dios le dice: levántate, en el capítulo 1, versículo 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí, lo que le está diciendo es: vete donde nuestros peores enemigos y dales una oportunidad, aunque sea pequeña, para que se puedan arrepentir. Es como si coges a un judío en la época de la Segunda Guerra Mundial y le dices: oye, mira,
vete a Berlín a predicar a los nazis, a ver si se arrepienten para que tengan una oportunidad. No es una misión fácil de aceptar. No es una misión que nadie quiera hacer. Podríamos hacer una lectura muy rápida y muy superficial del libro de Jonás y decir, Dios le está pidiendo lo mismo a Jonás y estamos ante la misma persona. Pero Dios no funciona así. Porque cuando eres parte del plan de Dios, eso implica que Dios trata contigo. Y Jonás podemos reconocer en este libro que está pasando por un proceso. Dios está haciendo pasar a Jonás por un proceso a través de su voluntad. Y podemos reconocer en cada capítulo una fase por la que Dios está haciendo pasar a Jonás. Vemos una primera fase en la que Dios le está pidiendo a Jonás algo inaceptable. Y Jonás corre. Y Jonás no corre por cobardía. Había que temer a los ninivitas, porque era un pueblo tremendamente cruel. Era un pueblo que no tenía ningún tipo de misericordia. Pero Jonás no tenía miedo. No era miedo lo que tenía, porque cuando en el barco pasó la tormenta, él no tuvo miedo a la muerte. Él prefería morir antes de hacer lo que Dios le había pedido. Y Dios le lleva a un punto tan vulnerable en el que Jonás decide renunciar a aquello que abrazaba antes de la voluntad de Dios y pide misericordia. Y vemos una tercera fase en la que Jonás decide obedecer a Dios, que es este capítulo 3. Pero veremos al final, lo veréis la semana que viene, que Jonás no ha terminado este proceso. Dios no ha terminado con Jonás. A Dios no le baste que Jonás obedezca. Dios lleva a Jonás un poco más allá. Dios le da una rosca más a Jonás. Dios quiere que Jonás comparta el corazón de Dios. Y eso lo veremos la semana que viene. Jonás al inicio del capítulo 3 había perdido muchas cosas. Seguramente había perdido muchísimo dinero. Había comprado el pasaje al sitio más caro al que se podía ir. Había perdido muchísimo tiempo. El tiempo que iba desde su ciudad hasta el puerto de Jope, en el barco, la tormenta, 3 días en el pez, y ahora el pez lo escupía en la playa y tenía que ir desde la playa hasta Nínive. Y lo que es peor es que Jonás olía a vómito de pescado. Es lo que dice el versículo 2, dice que el pescado lo vomita. Yo no sé cómo olerá el estómago de un pescado, pero después de 3 noches macerándote en el estómago de un pez y ser vomitado por un pez, yo creo que si Jonás tenía algún problema con el orgullo, terminó ese día. Entonces lo que tenemos aquí ya no es un profeta famoso en la corte de Israel, tenemos un siervo completamente humillado, un siervo que no tiene nada más que la palabra que Dios le da y la misión que Dios le da. No tiene nada más. La pregunta que nos tendríamos que hacer ahora es, sabiendo cómo Dios trata a sus siervos, ¿quieres servir a Dios? Yo creo que aquí muchos queremos servir a Dios. Sabemos que a Dios le interesan los jóvenes y por eso hay gente que trabaja mucho y tiene amor por los jóvenes. Sabemos que a Dios le importan los matrimonios y por eso trabajamos con los matrimonios. Sabemos que a Dios le importan las mujeres, los hombres, y por eso trabajamos con mujeres y hombres. Sabemos que a Dios le gusta que hablemos con Él y por eso oramos. Sabemos que a Dios le gusta que cantemos y que contemos al mundo cómo es su corazón y por eso cantamos y mandamos gente en misiones. Pero hay algo que tenemos que saber, es que si formas parte del plan de Dios, Dios va a tratar contigo. Y de esto nos habló Rebeca un poco la semana pasada. Dios es un buen padre. Y un buen padre educa a sus hijos. Un buen padre no deja que sus hijos se dejen sin aprender una buena lección. Y Dios quiere pasarnos por esas mismas fases por las que ha pasado a Jonás. Esas fases de correr, Dios te muestra su voluntad y dices, no, yo no quiero eso. Y sales corriendo, Dios te lleva a un punto vulnerable, te humillas, decides obedecer a Dios, pero Dios no se conforma con eso. Y Dios te va a llevar a un punto en el que va a querer que compartas su corazón. Recuerdo una vez en una conferencia de jóvenes que asistí cuando era un chaval, y alguien predicó sobre cómo Jesús había obedecido al Padre. Fue muy emocionante, lo describió muy bien y fue muy retador. Y dijo, ¿quién quiere servir a Dios? Y todos, yo quiero servir a Dios, yo. Pero nadie les dijo a esos chavales, vale, pues si queréis servir a Dios, preparaos.
porque Dios va a tratar con vosotros. Y es un proceso que dura toda la vida. Y a lo mejor ves gente aquí que canta en la alabanza y gente que conoce mucho a Dios o gente que sube a predicar y dices, ¡guau, qué conocimiento de la palabra! Dios está tratando con esas personas. Dios trata con todas las personas que sirven a Dios. En Hebreos 12:11 tenemos lo siguiente. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La primera persona que Dios está salvando en esta historia, a lo mejor si lees la historia dices, ¿a quiénes son los primeros a los que salva Dios? Y dices, a los marineros, ¿no? Los marineros son los primeros que salva Dios. Cuando Jonás se lanza para la tormenta, estos marineros deciden hacer votos a Dios, son los primeros a los que Dios salva. Pero no es verdad. La primera persona a la que Dios está salvando en esta historia es a Jonás. A lo mejor si lees la historia de una forma superficial dices, no, eso no es así. Dios es rencoroso. Porque Dios lo que hace es pedirle a su siervo que haga algo que no quiere hacer y luego le enseña quién manda y le humilla y le deja por los suelos. Y cuando ya no tiene otra opción, le manda a hacer lo mismo para que sepa quién manda. Pero Dios no trabaja así. Dios tiene misericordia con Jonás desde el momento en el que le manda la tormenta. Porque gracias a que Dios no deja que su siervo huya, hace que Jonás no se pierda el conocer cuál es la misericordia de Dios. Jonás, a partir de toda esta historia, va a tener una noción clara de cuál es el corazón de Dios y cuál es el plan de Dios y cuál es el plan misericordioso del corazón de Dios. Después de que Jonás decidiera obedecer, vemos lo que dicen los versículos 3 y 4. Y dicen, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive va a ser arrasada. Dice estos versículos que Nínive era una ciudad de 3 días de camino. Los arqueólogos ahora dicen que no era tan grande, entonces seguramente esto lo que supone es que Jonás o recorrió toda la comarca de influencia de Nínive o fue casa por casa, rincón por rincón, hablando el mensaje que Dios le había dado, que era un mensaje bastante duro. Un mensaje que vemos en el versículo 4 que dice, dentro de 40 días Nínive va a ser arrasada. No sabemos si esto era todo el mensaje o era el núcleo del mensaje. Lo que sí sabemos por el capítulo 4 es que era el deseo de Jonás. Jonás quería que Nínive fuera arrasada. Y seguramente insistió en ello. En 40 días se terminó, ¿eh? Y no sé tú, pero a mí esto no me parece un mensaje que tenga mucha misericordia. No hay por dónde cogerlo. No tiene ninguna llamada al arrepentimiento. No tiene ninguna relación de pecados a los que los ninivitas puedan agarrarse para pedir perdón. No sé qué pensáis los de Kilómetro Cero. Seguramente se os ocurren 1 millón de mensajes que predicar a gente tan perdida como esta y lo último que se os ocurriría es decir esto. Pero este es el mensaje que Dios le da a Jonás. Así que, ¿qué ingredientes tenemos en esta historia? Tenemos probablemente el único profeta que sale en la Biblia que no quiere que nadie le escuche. Con un mensaje que no tiene ni una pizca de arrepentimiento. Y que va dirigido al pueblo más cruel que había en aquella época, al pueblo más duro que había. Tenemos una misión completamente imposible. Casi estamos esperando que se repita aquella escena de la película 300. Es una película un poco bestia, si no la has visto, pues no la veas, te lo cuento yo. Es una película que trata sobre la batalla de las Termópilas, en la que 300 espartanos se enfrentaron a todo el imperio asirio y los aguantaron un montón. Y hay una escena en la que el rey Artajerjes manda un emisario a Leónidas, que es el rey de los espartanos, para que se rinda, para que se someta al rey asirio. Y de repente Leónidas, cuando acaba de hablar, este hombre le mete un patadón y lo manda al fondo de un pozo. Y casi estás esperando que le hagan lo mismo a Jonás. Pero ¿cuál es el resultado? Si vamos a los versículos 5 y 8 vemos lo siguiente. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios
y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Impresionante. Lo que nos está diciendo este capítulo es que un profeta extranjero, con un mensaje ofensivo a un pueblo tremendamente cruel, consigue el mayor arrepentimiento que aparece en toda la Biblia. No hay arrepentimiento más numeroso por cantidad de personas como el que ocurre en Nínive, por la predicación de Jonás. Imagina qué impresionante sería escuchar 120.000 personas, mujeres, hombres, ancianos, niños, sin comer nada, clamando a Dios, pidiendo un poco de misericordia. Y no solo ellos, sino todos los animales, que a lo mejor duplicaban o triplicaban ese número. Imagínate todos ellos gritando y clamando a Dios. Tuvo que ser sobrecogedor, tenía que compungir el corazón ver todos esos gritos. A veces es difícil aguantar el grito de un niño. Recuerdo una cosa que nos pasó, y es cuando Gaby nació. Gaby tuvo cólicos y Gaby tenía una fuerza en los pulmones impresionante, increíble, y lloraba con una fuerza tremenda. Y menos mal que por entonces vivíamos en un edificio que estaba lleno de gente mayor y como no escuchaban, pues no se quejaban. Y un día vino Dan a visitarnos y estuvo Dan y el tío lo intentó. La verdad es que el tío intentó aguantar allí y a los 10 minutos dijo: tío, me voy. Y se fue porque no aguantó más. Y yo me quería ir con él, pero era yo el que tenía que apagar esa sirena. Pero ya te tocará, Dan, y el que se irá voy a ser yo. Así que... Pero volvemos a esta escena en la que tenemos a 120.000 personas gritando y clamando por misericordia. Y una pregunta que nos tiene que surgir enseguida es: ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es arrepentimiento verdadero. Tenemos un ejemplo tremendo de arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento que no es un intento religioso de tocar y de cambiar a Dios, sino que es una humillación total. Y eso es lo que es arrepentimiento. No es decir solamente lo siento, sino es decir lo que el rey de los ninivitas les pedía, que es: vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Y cómo fue esto posible? ¿Cómo fue posible que la predicación de Jonás consiguiera esto? Esto sí que es un milagro. Lo del pez es un milagro. Lo de la tormenta es un milagro. Pero esto sí que es un milagro. La verdad es que el capítulo 3 no nos da todas las claves de cómo pudo ser posible que los ninivitas se arrepintieran. Pero la clave la tenemos 800 años un poco más adelante, cuando Jesús habla de esta historia. Para Jesús esta historia fue importante. Jesús se identificó con la misión de Jonás. Y vemos en Mateo 12, del 38 al 41, que Jesús habla y dice lo siguiente: entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, pero ninguna señal se les dará sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, alguno más grande que Jonás está aquí. Jesús nos está diciendo que la predicación de Jonás, junto con la señal evidente en el cuerpo de Jonás, seguramente su ropa estaba hecha polvo y tuvo que explicar por qué venía así, fue suficiente para que los ninivitas reconocieran la grandeza de la justicia de Dios y pudieran abrazarse a la misericordia de Dios. Tal vez pensaron: si Dios ha tomado tantas molestias
con su siervo, a lo mejor hay una oportunidad. A lo mejor queda un resquicio para que no seamos destruidos. Y se agarraron fuertemente a ello. Y por eso en el versículo 9 dicen, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y tenemos aquí un testimonio tremendo de despojarte y de humillarte delante de Dios para ser perdonado. Un testimonio imposible de entender. ¿Qué reconocemos en esta historia? Hay algo que tenemos que entender y que tenemos que asumir en esta historia. Jonás es un siervo de Dios y Jonás es usado por Dios para llevar este mensaje a Nínive. Pero Jonás no tiene ningún derecho para limitar las expectativas de Dios. Y él deseaba eso. Él deseaba que su palabra se hiciera realidad. Él deseaba que Nínive fuera destruida porque es lo que te pide el cuerpo, es lo que te pide tu sentido de justicia. Si alguien es un pueblo tan cruel como eran los ninivitas, si alguien supone un peligro tan grande para el pueblo de Israel, lo que te levanta, lo que te surge es justicia. Lo que nos enseña esta historia es que a veces pensamos que es muy poco el efecto que podemos causar en nuestro entorno. A veces pensamos que una palabra tan pequeña como la que llevaba Jonás es demasiado poco para tocar el corazón de la gente. Y a veces intentamos que los cultos cristianos pues tengan espectáculos y sean súper llamativos y los llenamos de fuegos artificiales y de todo tipo de artificios. Y todo lo que ayude a que la palabra de Dios se transmita no está mal. Pero solo hay algo imprescindible, que es siervos humillados delante de Dios, decididos a obedecer y a hablar la palabra que Dios nos ha dado, que es su evangelio. Nunca tomemos en poco el poder de la palabra de Dios, dicha por cualquier siervo humillado delante de Dios. Otra cosa que vemos aquí es que para que Jonás obedeciera, tuvo que renunciar a algo. Jonás tuvo que renunciar a su patriotismo. Jonás tuvo que renunciar a lo que más amaba. Jonás tuvo que renunciar a aquello que hacía que él pensara que las fronteras de Dios acababan en las murallas de Israel. Él pensaba que como Dios se había revelado a Israel, como el templo de Dios estaba en Jerusalén, ese era el límite y el marco de actuación de Dios. Y ese error que cometió Jonás, a veces la Iglesia lo sigue cometiendo. A veces la Iglesia cristiana desde el siglo I sigue cometiendo este error. Y a veces pensamos que para que el cristianismo se vea con mucha más fuerza, aquellos que se oponen al cristianismo tienen que pasar algún tipo de mal para que todos los demás vean que teníamos razón. A veces queremos que aquellas personas que se enfrentan con los principios que nosotros defendemos en la Biblia, a veces queremos que aquellas personas, como nos decía Itiel, que se enfrentan a nuestro sentido del matrimonio, por ejemplo, se enfrenten también a la justicia de Dios, para que todos los demás vean que nosotros teníamos razón. Y nos estamos equivocando. La Biblia es la verdad y no necesita que nadie la defienda. Y se va a imponer. Y nosotros a lo que estamos llamados es a llevar misericordia. Pero eso no significa que dudemos de la verdad de la Biblia o que neguemos que el pecado es pecado. Pero nuestra misión no es llevar a la gente y enfrentarla con la justicia de Dios y que Dios haga caer fuego del cielo como quería Jonás con los ninivitas. Nuestra misión es llevar esperanza y es llevar el Evangelio de Cristo. Entonces no protejamos nuestras fronteras, no encasillemos a Dios. Todo aquello por lo que estemos dispuestos a luchar y que nos lleve a no amar a alguien es luchar contra el plan de salvación de Dios. Y puede ser defender cualquier cosa, aunque pensemos que es una cosa buena. A veces las barreras las ponemos nosotros mismos. A veces nosotros mismos en nuestra vida podemos llegar a ser una barrera para el plan de Dios. A veces nos acostumbramos a que como Dios trata con nosotros, como Dios nos ha salvado, como sabemos que nosotros nos hemos rendido y hemos aceptado la salvación de Cristo, y los demás no,
nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestra familia no lo ha aceptado, es como que Dios está poniendo una separación entre ellos y nosotros. Y nos acostumbramos a vivir así. Nos acostumbramos a vivir entre perdidos. Nos acostumbramos a vivir que nuestra familia, nuestros vecinos y nuestros compañeros de trabajo y nuestros amigos van a perderse. Y lo asumimos. El corazón de Dios, que es el lema de esta serie, se parte por todas aquellas personas que están a tu alrededor. Y el plan de Dios es salvar a cada una de esas personas que forman parte de tu vida. El plan de Dios en tu vida no termina contigo. El plan de Dios en tu vida empieza contigo. Lo que ocurrió en Nínive nos está enseñando que nuestras expectativas no marcan el resultado, que no podemos poner barreras al plan de Dios de salvación. Otra cosa que nos está enseñando el capítulo 3, lo vemos en el versículo 10, que nos dice: y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, y entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que los haría y no lo hizo. Y aquí nos surgen un montón de preguntas. ¿Dios se arrepiente? Tenemos un pueblo como los ninivitas, que lo que merecen es justicia, que tenían una sentencia firme. Claman a Dios y Dios se arrepiente. ¿Cómo funciona la justicia de Dios? Cuando te surja una duda sobre Dios, si Dios se arrepiente, si Dios ama, si Dios no ama, coge la Biblia y mira a ver qué dice. Y ten una visión un poco global a ver cómo encaja lo que estás leyendo. Y eso lo vamos a hacer ahora. Vamos a ver si Dios se arrepiente. Y vamos a ir hasta Números 23, 19. Y nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? En 1 de Samuel 15, 29 dice: en verdad, el que es la gloria de Israel no miente, ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. En Malaquías 3:6 dice: yo el Señor no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. La Biblia nos está presentando un Dios que es firme, un Dios estable. Dios no tiene problemas de personalidad. Dios no cambia. La justicia de Dios no se altera ni un milímetro. Lo que está cambiando aquí es el corazón del hombre. Y ante el corazón del hombre, Dios da una respuesta. Si te enfrentas obstinadamente a abrazar tu pecado, te estás enfrentando a la justicia de Dios. Pero si por el contrario decides arrepentirte, si decides renunciar a tu pecado y pedir el favor de Dios, entonces Dios te recoge en su misericordia. Y eso significa que tus pecados no tienen precio. Eso significa que borrón y cuenta nueva. Porque vemos este caso de los ninivitas, este caso tan duro, el peor pueblo de aquella época, y decimos, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Y quién paga los crímenes que cometieron los ninivitas? ¿Qué pasa con su pecado? ¿Se resuelve así de fácil? Lloramos, nos ponemos un manto hecho de pelo de cabra y nos llenamos de ceniza y ya está. Ese es el precio que hay que pagar por nuestros pecados. La justicia de Dios es inalterable. Pero es importante que sepamos cómo funciona la justicia y la misericordia de Dios. Cuando tú recibes la misericordia de Dios, tus pecados no han desaparecido, pero Dios los toma como una deuda propia. Y lo que era antes tu deuda, Dios la salda con el precio más alto que se puede pagar, que es la vida de Cristo. Pecar no es gratis. Dios nunca se va a conformar a tu pecado. Y esto es interesante, porque hay gente que le gusta enfrentar a la gente con la justicia de Dios y hay gente que le gusta llevar una misericordia que no tiene en cuenta la justicia de Dios. Lo que Dios nos está pidiendo es ser agentes de misericordia, pero eso no quita que presentemos que Dios es justo y que para poder llegar a esa misericordia tienes que arrepentirte. Y todos los principios que vienen en la Biblia que dicen que hay que arrepentirse son motivo de arrepentimiento. ¿Vale? Seguramente hay algo, y lo vemos en el capítulo 4, que ya veremos la semana que viene, que a Jonás le repateó completamente.
Y es que Dios se tomara tantas molestias por Nínive. ¿Por qué se tomaba Dios tantas molestias estando Israel como estaba? Estando Israel hecho unos zorros, ¿por qué se molesta tanto por Nínive? Y lo que vemos en todo el libro de Jonás es que Dios está haciendo cosas continuamente para que llegue su mensaje a Nínive. Esto nos está dejando un mensaje muy claro, y es que no hay nadie lo suficientemente lejos para que Dios no se tome la molestia para ir a encontrarse con él. No hay nadie lo suficientemente perdido para que Dios no le dé la oportunidad para que se arrepienta con él. Y no son nuestras limitaciones lo que marcan las fronteras de Dios. No es la iglesia evangélica el único marco donde Dios se presenta. El corazón de Dios se rompe por aquellos que están perdidos. El corazón de Dios se rompe por todos aquellos que necesitan tener esa oportunidad de misericordia. Maritza nos contaba un testimonio hace varios domingos. Si no lo pudiste escuchar, te recomiendo que te metas en el canal de YouTube y escuches su predicación. Y nos contaba un testimonio tremendo. En ese testimonio, Maritza nos contaba cómo cuando estaba hablando en Kilómetro Cero, en el centro de Madrid, de repente se encuentra con una persona que no es que tuviera una vida perdida, no es una persona que tuviera una vida contraria a Dios, es una persona cuyo trabajo era luchar contra Dios, una persona metida en santería y brujería, que tenía como misión atacar a los cristianos. Pues esa persona conoce la posibilidad de arrepentirse y se arrepiente y es liberada. No hay nadie imposible para Dios. Y esto choca contra nuestro sentido de justicia. Nosotros lo que queremos es que los malos sean castigados. Pero la misericordia de Dios va mucho más allá de lo que podamos entender. Y esto lo vemos muy claro en una escena que viene en la Biblia, en Lucas 23. Vemos una escena tremenda en la que estamos viendo cuando Jesús va a ser crucificado. Y lo que está ocurriendo en esta escena es que vemos a Dios hecho hombre, cuya vida y cuya misión ha sido sanar a aquellos que estaban desahuciados, proteger a los que estaban completamente oprimidos, mandar libertad a aquellos que se sienten desamparados, y el pago que recibe es traición, tortura, humillación, le escupen, le tratan como un asesino y lo cuelgan como un maldito en una cruz. Y Jesús abre la boca y lo que sale de sus palabras es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordia es lo que hay en el corazón de Dios. Y cuando nos hacíamos esta pregunta al principio con el ejemplo que os ponía, con estos asesinos que eran capaces de utilizar a niños y torturar a niños, ¿qué hay en el corazón de Dios? Hay misericordia. Y afecta a nuestro sentido de justicia. Pero nosotros no somos los arquitectos del plan de Dios. Somos solamente mensajeros del plan de Dios. La primera vez que entendí esto fue cuando era pequeñito, iba a los campamentos de una iglesia a la que íbamos. Era muy pequeño, tendría 6 años o por ahí. Íbamos a un sitio en Segovia muy bonito que se llama Peña Oreb. Y en ese campamento me hice amigo de un chaval que estaba hecho polvo. Este chaval es que era tremendo, era muy gracioso, pero era tremendo. De su boca todo lo que salía era caca, culo, pedo, pis y era tremendo. No hacía caso, se rebelaba todo el rato y la liaba parda, era tremendo. Y claro, yo era un niño bueno, yo hacía caso, pues yo leía la Biblia, lloraba, yo era un santito, ¿no? Y decía, este chaval está perdido, este chaval no tiene solución. Y un día estábamos cantando una canción a Dios y empiezo a escuchar algo raro a mi lado y de repente le veo llorando y llorando. Y este niño lloraba y lloraba y lloraba. Yo decía, ¿y este tío qué le pasa? Y lloraba y no paraba de llorar. Y me miraba y lloraba y no podía hablar y lloraba. Y me decía, es que tío, y lloraba. Yo dije, ostras, este chaval se ha encontrado con Dios. Y ahora el que está peor soy yo necesito eso. Nosotros no podemos limitar quién es el que llega a Dios. Y nosotros somos mensajeros en nuestra familia, en nuestros trabajos, de la misericordia de Dios. Y ese mensaje
No quita un ápice de la justicia de Dios. No vamos a quitar un ápice, no vamos a llamar a lo que es pecado de otra manera. Lo que es pecado es pecado. Pero nuestro mensaje es el mensaje de Cristo, un mensaje de esperanza, un mensaje que da la oportunidad a arrepentirse y que Cristo tome las deudas de cualquier pecador. Vamos a ir terminando y vamos a acabar un poco antes. Podéis poneros de pie si queréis. El que no quiera ponerse de pie, porque voy a tirarme algunos minutos más, puede estar sentado si queréis. A lo mejor hoy estás protegiendo algo. Puede ser una relación que no te conviene, puede ser una posición que no te conviene, puede ser algo que aparece en la Biblia. A lo mejor estás protegiendo algo por encima del plan de salvación de Dios. Si eso es así, tienes que arrepentirte, porque Dios va a tratar contigo. Arrepiéntete y conviértete en un vehículo del plan de Dios, un vehículo de la misericordia de Dios, allí donde estés. El plan de Dios no termina con nosotros. El corazón de Dios se parte por nuestros familiares. El corazón de Dios se parte por nuestros compañeros de trabajo. No perdamos la sensibilidad. No vivamos como si no pasara nada. Somos luces que Dios manda para que ellos puedan tener una opción de arrepentimiento. Recuerdo hace 4 años, me cambié de departamento, llevaba 7 años en un departamento, en ese que os conté una vez que me habían mandado y me habían vendido en un viaje y me habían obligado a hablar de lo que no sabía. Pues en ese departamento en el que había sufrido bastante y tenía bastante rencor con algunos jefes y con algunas personas, y había intentado hablar con ellos del Señor y no había conseguido nada durante 7 años. Y me iba a ir de ese departamento y al final siempre se monta una especie de piscolabis, ¿no? Para la persona que se va, se le despide y tal. Y Dios había puesto en mi corazón que orara por ellos. Y yo no quería. Y decía, Señor, llevo 7 años con ellos, no me hacen caso. Y encima han sido súper malos. Algunos de ellos han sido muy malos conmigo. Pero cuando estaba acabando pues la reunión, el piscolabis que estábamos haciendo, empecé a orar por ellos y les dije, sabéis que creo en Dios, vosotros sabéis que yo amo a Cristo, ¿verdad? ¿Me dejáis que os deje lo más valioso que tengo? Y empecé a orar por ellos. Y pude orar por sus familias, pude orar por sus trabajos, pude orar por sus vidas y le pude pedir a Dios que se encontrase con ellos. Y todos se callaron, todos se emocionaron. Hubo uno que intentó hacer una broma y dijo, jolín, ese es el regalo que nos das, ya te podías gastar algún euro, ¿no? Y todo el mundo le abucheó. ¡Uh! Y uno le dijo, pero cállate, tío, ¿qué estás diciendo? Fue la primera vez que muchos de ellos sintieron el toque de la misericordia de Dios. Y hay un compañero que es creyente y trabaja en ese departamento y yo sé que sigue trabajando con ellos. No podemos poner límites al plan de salvación de Dios. Iglesia, Dios tiene un plan de salvación para Madrid. Y el plan de salvación de Dios no se limita a las 300 personas que pueda haber aquí. No se limita a todos los creyentes que hay en Madrid. Dios va a por los 5 millones de personas que hay en Madrid. El corazón de Dios se parte por cada una de esas personas. Si esperamos que nuestro mensaje llegue porque tienen que entrar esos 5 millones por esa puerta, nos equivocamos. Estamos encajonando el plan de Dios en un edificio. Gracias a Dios entra gente. Y gracias a Dios escuchan la libertad en Cristo. Pero ¿cuáles son nuestros sueños con Madrid? ¿Cuáles son nuestras expectativas con nuestra ciudad? ¿Cuál es el plan de Dios que nos está pidiendo que hagamos con nuestra ciudad? El poder de la palabra de Dios va a superar todas nuestras expectativas. Y no digo que ahora salgas al centro de Madrid, los de kilómetros cero están hartos de hacerlo y todo el mundo se convierta. Lo que te digo es que lo único necesario para que alguien sea tocado por el poder de Dios es un siervo humillado, como cualquiera de nosotros, predicando el Evangelio. Y a lo mejor tienes miedo y dices, hay gente con la que hablas y dices, yo es que no hablo a mis compañeros de trabajo porque a lo mejor me dejó algo. No te preocupes, el mensaje de Jonás era terrible y el poder de Dios tocó esas vidas. Dios nunca rechaza un corazón arrepentido. A lo mejor nunca has recibido esa oportunidad de arrepentirte. A lo mejor estás diciendo, yo soy imposible. Es que no sabes lo que he hecho. No sabes lo que llevo detrás. Si Dios pudo con Nínive, lo que Dios te está diciendo es que no hay nadie imposible a la misericordia de Dios.
El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios es el Dios que salva. Y toda la historia de Jonás, lo que hace Dios es salvar a la gente. Salva a Jonás, salva a los marineros, salva a los ninivitas. El corazón de Dios es salvarte y recogerte. De tal manera que si te sometes a su misericordia, tus pecados ahora son su deuda. Y si crees en Cristo, no te perderás, recibirás vida eterna. Si hoy estás aquí y quieres aceptar esto, acércate. Vamos a orar juntos. Si queréis orar por cualquiera una de estas cosas, tienes algo que soltar, algo que te está impidiendo ser usado en el plan de Dios, acércate también. Vamos a orar por cualquier cosa que quieras. Si tienes un problema de salud, un problema económico, acércate también. Vamos a orar por ello. Así que vamos a acabar orando. Mi Dios, gracias Jesús. Gracias, mi Dios, porque tú eres el Dios que salva. Tú nos salvas, mi Dios, y no lo merecemos, Señor. Y tu misericordia rompe contra nuestro sentido de justicia, mi Dios. A veces no entendemos, a veces parece que estás de brazos cruzados, pero tú estás con el corazón partido buscando a cada una de las personas que están perdidas. Ayúdanos a ser luz allí donde nos mandas, Señor. No es necesario mucho dinero, no es necesario grandes espectáculos, solamente que te obedezcamos, Jesús. Danos el valor de hacerlo, Jesús. Ayúdanos, mi Dios. Te amamos, mi Dios. Amén.